Muy bien. Vamos a ver nosotros ya ahorita densidad y peso específico. Vamos a empezar a ver nosotros algunos ejercicios. Ahora sí, la clase pasada vimos puras teoría y ahora sí ya nos toca adentrarnos con los ejercicios, la parte práctica, ahora sí. Entonces, vamos a tener nosotros fórmula para calcular la densidad. La densidad va a ser igual a la masa sobre el volumen. Facilita la fórmula. Y esto se va a medir en gramos sobre centímetro cúbico o en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Solamente en estos dos tipos de unidades se debe de medir. No podemos combinar uno con el otro. O este. ¿Ok? Y esta es la fórmula principal que vamos a utilizar para el cálculo de la densidad. ¿Ok? Si nos dan algo que esté en kilogramos sobre centímetro cúbico, está mal. ¿Ok? Tiene que estar en kilogramos sobre metro cúbico o en gramos sobre centímetro cúbico. Muy bien. Esta parte tiene que quedar bien clara porque es truco por ahí para las tareas y para los ejercicios. Ok, vamos a hacer entonces por ahí el ejercicio que les aparece en su antología, donde dice que la densidad, que vamos a calcular la densidad, bueno, vamos a poner desde el principio para que quede claro el ejercicio. Calcular la densidad del aluminio con los siguientes datos. ¿Okay? Tenemos una masa de 42 gramos y un volumen de 0.58 metros cúbicos. Aquí dentro no podemos utilizar la fórmula directa así como está, porque nos están dando gramos de un lado y metros cúbicos del otro. O convertimos estos de aquí a centímetros cúbicos o convertimos estos de acá a kilogramos. Entonces vamos a convertir estos de aquí a kilogramos, ¿ok? Igual ya saben ustedes cómo hacer conversiones. Decimos que 1000 gramos es un kilogramo. Entonces 42 gramos. ¿Cuántos kilogramos van a ser? ¿Se acuerdan de esto? Es este por este y luego esto entre esto. ¿Ok? 42 por 1, 42, 42. Entre 1000, ¿cuánto les da? Lo voy a poner aquí. 0.042 kilogramos. Y ahora sí ya podemos utilizar nosotros nuestra formulita, que nos dice que la densidad va a ser igual a la masa. Ya tenemos la masa, 0.042 kilogramos, entre el volumen también nos da 0.58 metros cúbicos. Y ahora sí ya nada más haríamos nosotros esa operación. 0.042 entre 0.58. 0.042 entre 0.58. Esto nos va a dar una densidad de 0.0724 kilogramos sobre metro cúbico. Y ahí está el resultado. Facilito. ¿Dudas? ¿Nada? No, profe. Todo claro, ¿verdad? Muy bien. Voy a borrar esta parte, ¿va? Ya tenemos entonces nosotros nuestra fórmula de densidad. Y ahora vamos a calcular o vamos a conocer nosotros los pesos específicos. Ahora, antes de avanzar,
por ahí les había comentado yo que le dieron una leída a una tablita que venía en la página 19 de su ontología. No sé si se alcance a ver. Es eso de ahí, que les trae a ustedes ciertos parámetros por ahí de ciertas sustancias. Esta tablita se la tienen estipulado ustedes como si fueran tablas de pesos específicos, pero está mal. Esta tabla es de densidades, ¿ok? Lo que les da a ustedes esta tablita son densidades. Aquí. Densidad. Es lo que les va a dar estas tablitas. Algunas sustancias ya tienen predeterminada cuánto es la densidad de cada una de ellas. Y con base a estos datos que tienen en esta tablita, es con el que van a poder resolver uno de los ejercicios de tarea que vamos a dejar por ahí. Muy bien. Ahora sí, aclarando eso, pasamos nosotros ahora a peso específico. Este fue de densidad, ahora para el peso específico. Específico. El peso específico no es otra cosa más que la relación que va a existir entre el peso real del producto o de la sustancia que vamos nosotros a medir y su volumen. Por eso vamos a tener esa fórmula. Vamos a marcar nosotros el peso específico con una P y una E. Okay, una E minúscula así, peso específico. Un poquito más grande que se vea. Así. Va a ser igual al peso entre el volumen. Esta es la primera ecuación. Tenemos otra ecuación también que nos puede servir, que nos va a decir que el peso específico va a ser igual a la densidad por la gravedad. ¿Ok? Y de aquí pues sus derivados. Peso específico es igual, el peso, acuérdense que es masa por gravedad, el volumen. Y de este lado lo que podemos hacer nosotros es despejar para encontrar también nosotros la densidad. Y la densidad nos va a quedar peso específico entre la gravedad. ¿Ok? No hay dudas hasta aquí, ¿verdad? ¿La W qué es, profe? Peso. Ajá. Acuérdense que ya la habíamos visto. Es el peso. Y el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Ok? En física 1 creo que lo vimos. Bien, entonces, no hay dudas de esto, ¿verdad? Peso específico, densidad por gravedad. Y de aquí nada más despejamos la densidad, la gravedad, perdón, la pasamos para acá de este lado. Nos queda peso específico sobre la gravedad. No hay pierde. Entonces, voy a borrar esta parte de aquí. Y voy a dejar esta fórmula de aquí para resolver el siguiente ejercicio. Nos dice, ¿cuál es el peso específico de 15,000 litros de gasolina? Y luego nos van a brindar también si la densidad es de 700 kilogramos sobre metro cúbico. Y aparte de eso, ¿y cuál es su masa? ¿Ok? ¿Cuánto pesarían entonces estos 15,000 litros de gasolina si sabemos que la densidad en este caso va a ser de 700 kilogramos sobre metro cúbico? ¿Y cuál sería el peso específico que tendría esta cantidad de litros sobre el volumen de sí mismo que se está calculando? Bueno, entonces, empezamos primeramente haciendo una conversión
que también ustedes ya deben de saber, lo deben de conocer por ahí. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Misma operación, con regla de 3, nos dan 15,000 litros. ¿Cuántos metros cúbicos serían? 15,000 por 1 entre 1000. ¿Y esto cuánto nos quedaría entonces? Nada más lo que tenemos que hacer es recorrer los ceros. Esto nos quedaría entonces 15 metros cúbicos. ¿Ok? Está fácil. Ya tenemos ahora sí el volumen, que es el volumen real que necesitamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Con cuál de las fórmulas nos puede servir? Si ya tenemos nosotros aquí la densidad y queremos calcular el peso específico, pues con la pura densidad y la gravedad podemos calcularlo. ¿Ok? Este dato ahorita lo vamos a usar aparte. Peso específico. Vamos a usar el otro color. Peso específico va a ser igual a la densidad, que ya tenemos la densidad, 700 kilogramos sobre metro cúbico, que va a multiplicar a la gravedad. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora sí, nada más resolvemos esta operación, que son 700 por 9.81. 9.81, que es el valor de la gravedad. Esto nos va a dar entonces a nosotros un peso específico de 6,800. 37. ¿Sí? 67. Y las unidades son newtons sobre metro cúbico. ¿Ok? Si se acuerdan, el peso se medía en newtons. Y este se mide en metros cúbicos. Entonces las unidades son newtons sobre metro cúbico. Y ya está nuestra primera pregunta resuelta. El peso específico de 15,000 litros. Ahora nos falta conocer cuál sería su masa. ¿Cuál podría ser la masa? ¿Cómo podríamos calcular nosotros la masa a partir de estos valores que ya tenemos aquí? Nosotros conocemos ya la densidad, conocemos también el volumen y nos falta calcular nada más la masa. Entonces, despejamos desde esta fórmula de aquí para conocer la masa y nos queda así la fórmula. Masa es igual a la densidad por el volumen. Ya tenemos todos los datos. Entonces, la densidad que fue de 700, aquí todavía se alcanza a ver, creo que sí. 700 kilogramos sobre metro cúbico. Y esto va a multiplicar al volumen, que ya lo conocemos aquí arriba, que ya lo habíamos calculado, que es de 15 metros cúbicos. Y otra vez se nos convierte nada más en una operación sencillita, 700 por 15. Y eso sería la masa que tendrían esos 15,000 litros. 700 por 15 nos da 1,500 kilogramos. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Nada? Tenemos estas dos fórmulas dependiendo lo que nos diga a nosotros el ejercicio. Si a lo mejor el ejercicio no nos da la densidad, podemos utilizar esta de aquí si nos da a nosotros la masa. Acuérdense que esto de aquí habíamos dicho que era también así.
peso específico es igual a la masa por la gravedad entre el volumen. Y podríamos utilizarla. Pero también si tenemos masa y tenemos volumen, pues vamos a tener la densidad. Masa entre densidad, masa entre volumen es la densidad, que es lo mismo. Densidad por gravedad. Profe, el de 700 por 15 a mí me da 10.500. 700 por 15. Sí. A ver. Es correcto, 10.500. No, disculpa. Aquí se da 10.500. Muchas gracias. ¿Se alcanza a entender? No. Vamos a borrar mejor, ponerlo bien. $10.500 kilogramos. Muchas gracias. Bien. Entonces, ¿no hay dudas? Todo esto de aquí ya pasa a ser lo mismo, ¿ok? Nada más que acomodado de forma diferente y utilizando la más sencilla dependiendo de lo que nos esté brindando el ejercicio. Acuérdense de utilizar la fórmula acorde a lo que vamos a utilizar, perdón, acorde a lo que vamos a calcular. Y ahorita lo vamos a poner ya por último algunas tareitas. ¿No hay dudas de esto entonces? Para borrarlo. Vamos a borrarlo. Entonces ahora sí. Vamos a apuntar aquí por el compilado. Lo siguiente. 1. Calcular peso específico de una sustancia que no conocemos pero que sabemos que tiene una densidad igual a 0.27 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ok? Segundo, calcular otra vez el peso específico de 350,000 litros de gasolina. Si ahora tiene una densidad de 625 kilogramos sobre metro cúbico y conocer la masa de ese volumen. O sea, de los 350,000 litros. ¿Ok? Y tercero, calcular la masa del estaño puro. Para este de aquí van a usar su tablita, ¿ok? Con un volumen de 100 mililitros. ¿Ok? Acuérdense de usar las unidades correctas. Solamente podemos usar esas unidades. Y para el peso,
Acuérdense que para el peso específico se mide en newtons sobre metro cúbico. ¿Ok? ¿Dudas de la tarea? Está facilito, ¿no? ¿Se alcanzan a leerlo bien? Calcular peso específico de 350,000 litros de gasolina si tiene una densidad de 625 kilogramos sobre metro cúbico y conocer la masa de este volumen. Para el primero, calcular el peso específico de una sustancia que tiene una densidad de 0.27 gramos sobre centímetro cúbico. Y para el tercero, calcular la masa del estaño puro si hay un volumen de 100 mililitros. ¿Ok? Aquí van a usar su tablita. Van a buscar por ahí cuál es la densidad del estaño y con base a eso van a poder calcular la masa de este volumen. ¿No hay dudas entonces? ¿Clarísimo todo? Sí, profe.